tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, buenas tardes. Día 985.400 de cuarentena. Animales como guepardos o elefantes han llegado al interior del país y ahora son dueños de la meseta castellana. Y esta intro, pero obviamente como sigamos así, pues igual puede que sea verdad. Igual pasa, ¿eh? Sí. ¿Creéis que va a durar mucho más la cuarentena? Bueno, a ver, yo sinceramente prefiero que esto se alargue y sea todo un poco más lento y se haga con calma y sabiendo lo que se hace para conseguir los objetivos bien conseguidos, que no hacerlo todo deprisa y que en vez de dar 3 pasos para adelante y 1 para atrás, demos 5 pasos para adelante y 40 para atrás. Entonces, bueno, ¿qué opináis? Ya. Que se supone que cuando salga esto, que la estamos grabando antes, ya ha pasado el 2 de mayo y... ¿Se puede salir a correr? Se supone que dijo Pedro Sánchez que se puede salir a correr. Yo creo que el primer día va a salir toda España, el segundo la mitad, el tercero la mitad de la mitad, y así, porque y el cuarto no ya estamos acostumbrados a correr. Entonces, a ver, solo pero van se puede salir a dar quedar paseos. los verdaderos runners. Se puede ir a dar paseos. Sí, paseando por el campo nos daremos. A ver, yo la verdad prefiero, o sea, a mí me gusta correr, pero tanto como correr fuera así, no sé si sería capaz. Porque tampoco te puedes ir muy lejos de tu casa, al final, ¿no? No sé, eso Y no se cerca sabe de tu aún. casa no puedes hacer mucho. Por lo menos yo cerca de la mía no, vaya. A ver, bueno, yo tengo aquí detrás un campo bastante Yo estoy en grande. campo también. También quiero hacer mención a un tuit que leí porque es maravilloso, que ponía que esto sí que va a ser un levantamiento del 2 de mayo. Y es que no me voy a reír tanto. Bueno, No entiendo ese tweet que quiero decir. Pues el levantamiento Ya. del 2 de mayo de Madrid, María. ¿El levantamiento de qué? Del 2 de mayo de Madrid. Madrid. Fue en contra de Napoleón Bonaparte, Sí. ¿verdad? Claro, cuando Ay, entraron ahí... De hecho, ¿sabéis que Manuela Malasaña, el barrio de Madrid, tiene ese nombre porque fue una persona súper importante en el levantamiento del 2 de mayo? Manuela Malasaña. Claro. En Malasaña no Ese es la barrio- plaza del 2 de mayo. Sí, por eso, porque ese barrio fue uno de los más importantes para echar a Napoleón Bonaparte de Madrid. Y por eso quedó esa plaza y el nombre del barrio a la mujer esta tan Un importante. barrio muy bonito. Recomendamos visita. Sí, especialmente las tiendecitas que hay que están muy guays. Y los restaurantes. Yo, antes de empezar, quiero decir solo una cosa así muy breve. Porque es que ayer estuve viendo un poco la tele, que en verdad no sé para qué la veo porque siempre dicen lo mismo del coronavirus. Pero escuché unas cuantas veces que decían la pandemia mundial. Entonces a mí pues me explotaba la cabeza porque precisamente es que está súper mal dicho porque para que sea una pandemia es que es mundial, si no sería una epidemia. Entonces pues, bueno, yo lo digo para que la gente lo sepa cuando Bueno, escuchen pandemia no estés aquí mundial, tan, que está no súper estés mal tan dicho. exquisita. A mí es que eso me dejó muy loca, lo de la pandemia Sí, queda un mundial. poco raro. Bueno, ya que son del telediario, que lo digan bien, ¿no? Bueno, claro. Tendrán ahí a gente lingüista. A ver, nosotros nos podemos permitir aquí decir barbaridades, pero los que están en la tele, por favor. Tampoco Que ayer decimos les vea tantas gente, ¿sabes? barbaridades. Ya. Bueno, hoy día 7 de mayo, no sé por qué cada vez que presento yo no es el Día Internacional de nada. Y me siento mal. Bueno, no es Día Internacional de nada, pero lo vamos a suplir porque María nos va a hablar de la crisis del 2008, de cómo se gestó. Y es que podemos aprender mucho de ella porque yo creo que esa crisis va a ser como un mini prólogo de la crisis que se nos va a venir, bueno, que se nos está viniendo y en la que estamos ahora mismo. Ya ves. Ya. Entonces, bueno, esperemos aprender y no volver a cometer los mismos errores que se cometieron entonces. Bueno, voy a hablar especialmente de la crisis 2008 de Grecia, porque en 2008 fue una crisis en prácticamente todo el mundo. Pero me quiero centrar en Grecia porque como que está volviendo a tener mucha actualidad el tema de las reuniones del Eurogrupo, la separación entre países del sur de Europa y del norte de Europa. Entonces, pues digo, bueno, pues vamos a volver a los orígenes de la crisis de la eurozona. Bueno, como he dicho antes, la crisis del 2008 en verdad empieza a partir de Estados Unidos, en el que la sonada quiebra de Lehman Brothers pues hace que el mercado internacional se desplome cuando los tipos de interés están muy bajos y es como el inicio de la cadena. Entonces aquí quiero hacer como una reflexión porque ahora estamos en una crisis que se empezó en China y la gente está diciendo el virus chino, que a mí esto me parece fatal porque en verdad la crisis de 2008 se empezó en Estados Unidos y no le echamos la culpa a Estados Unidos de esa crisis porque en verdad no la tiene, ¿no? Ya ves. Pero ¿quién ahora- le echa la culpa a China ahora? Bueno, Estados gente. Unidos. Bueno, No, y gente. Bueno,
Pero Vamos también a dejarlo ahí. mucha gente. Pues bueno, yo solo digo que como en esta crisis económica, en verdad Estados Unidos empezó la crisis, pero obviamente no tuvo la culpa de que otros estados no estuvieran preparados para afrontarla. Pues a lo mejor ahora es lo mismo, ¿no? Bueno, también quería empezar a hablar de este tema porque justo hace poco me vi la película de Adults in the Room, que es una película basada en un libro que escribió Burofaki contando pues su experiencia durante la crisis griega. A ver, tengo que decir que la película a lo mejor no es de todo la mejor película que pueda haber, pero explica más o menos bien las situaciones y las tensiones. Y caracteriza bastante bien a los personajes, porque se parecen bastante a la realidad. Y bueno, también antes de empezar, y ya empiezo de verdad, quería hablar sobre dos grupos o dos términos periodísticos que se extendieron durante esta crisis para denominar como a los diferentes grupos que había. Uno sería la troika, que este sea más conocido, y el otro sería el grupo de los pigs, que aunque no se decía tanto porque suena bastante despectivo, y lo es, pero sí había algunos medios en los que se referían a algunos países como pigs. La troika son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario, aunque típicamente pues, se utiliza este término como para denominar a los representantes en las relaciones exteriores de Europa o de cualquier otro país, ¿no? Entonces, en ese momento en el Banco Central Europeo estaba Mario Draghi, en el Fondo Monetario Internacional estaba Christine Lagarde y en la Comisión estaba José Manuel Durão Barroso, que era portugués. Y el grupo de los PIGs, bueno, no sé si sabéis vosotros decirme cuáles son, supongo que sí. Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Sí, aunque, bueno, algunas veces podéis ver el término como con dos I, porque se refieren también a Italia e Irlanda. Pero bueno, Portugal, Italia, Grecia y España. Vale, pues ya empiezo con la crisis en sí. Tengo que decir que la vamos a delimitar o sea, vamos a ir hablando como en orden cronológico y hablando sobre los tres rescates que hay y se puede delimitar entre 2008, que es cuando empiezo, o sea, cuando se empieza a gestar en sí la crisis, y 2018, que es cuando termina de darse el tercer rescate. Entonces, empezamos en Grecia, año 2009, y empieza el gobierno de Papandreou. Papandreou es un político del Partido Conservador de Grecia y entra al gobierno y destapa que el gobierno anterior decía que tenía un déficit de un 3,7% y en verdad se dan cuenta de que no un 3,7 sino un 12,3%. Esto es una diferencia increíble. Y la deuda la elevan hasta el 113,4%. Entonces, esto hace que los inversores internacionales pues, les dé un poco de miedito y se pongan nerviosos. Explota el mercado financiero y Grecia pues cae en la trampa, que esto lo va a estar haciendo durante toda su crisis, ¿no? Cae en la trampa de empezar a financiar su deuda con otros préstamos y empieza así pues, a escalar el tipo de interés. Entonces, lo interesante, también es interesante, que para ocultar este déficit de un 3,7 a un 12,4, el gobierno lo hizo a través de una empresa que se llama Goldman Sachs, que es una empresa pues, de inversiones y de grupos de bancos. Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues lo hacía mediante el uso de algunos derivados, por ejemplo, emitía la deuda en otras divisas como el yen. Entonces, como en Bruselas solo se tenían en cuenta los derivados de euros, pues no se contaban y así pues sacaban deuda en otras divisas. Y en ese momento, ¿quién era el vicepresidente de Goldman Sachs? Pues Mario Draghi, que luego va a estar en el Banco Central Europeo. Pero, claro, esto tampoco parece así mucha corrupción, pero en verdad Mario Draghi, el Parlamento Europeo le hizo como una comisión de investigación y tal para que explicara la situación. Pero bueno, entonces el gobierno de Papandreou empieza a hacer recortes, sube el IVA, recorta un 30% del salario y quiere reducir el déficit de alguna forma y presenta pues diferentes programas de austeridad que llevan a 3 huelgas generales
Sobre todo, Grecia sigue emitiendo bonos para conseguir financiación y esto hace que el tipo de interés siga subiendo y en abril de 2010 el tipo de interés es igual a un 8,4%, que es mucho. Y la Oficina de Estadística Europea, el Eurostat, eleva el déficit de Grecia, o sea, lo revisa y dice que en verdad no se había escondido hasta un 12,7, sino que se había escondido un 13,6. Y esto hace pues que las agencias que valoran la deuda griega pues la sitúen ya como bonos basura. Entonces Grecia estaba un poco ya horrible. Y aquí llega el primer rescate del mayo de 2010 y se aprueba un rescate de 110.000 millones de euros. Entonces la Unión Europea y el FMI apoyan a Grecia con este dinero y le dan un plazo de 3 años para invertirlo y que pueda hacer algo. Entonces, Papa Andreu defiende en el Consejo de Ministros este plan porque claro, tienen ese plan, pero luego tiene que ser aprobado en el Parlamento griego. Entonces, Papa Andreu defiende este rescate en el Parlamento y lo define como que el pueblo griego tiene que afrontar grandes sacrificios, pero que la alternativa será peor. La alternativa siempre va a ser pues salirse del euro o salirse de la Unión Europea. Y aquí toma todas las medidas que son necesarias. Tras aprobar este rescate, hay una cuarta huelga general que deja 3 muertos. Aquí ya la violencia policial empieza a ser mayor. Entonces, entre estas medidas de austeridad había algunas que podemos destacar, como que suben la edad mínima de jubilación de los 60 a los 65 y reducen las pensiones en un 24%. Cuando esto se hace real, hay otra quinta huelga general y el Parlamento, tras aprobar estas medidas, sigue habiendo en un mes hay otra huelga general y este paro pues afecta sobre todo al transporte aéreo y al turismo. En resumen, hay un bucle en el que después del primer rescate se tienen que recortar y aplicar esas medidas de austeridad. Entonces, pues se crean protestas contra estas medidas de austeridad. Estas protestas contribuyen en cierta forma a que bajen las expectativas del país, lo que hace que suba el tipo de interés y que Grecia tenga que devolver más dinero, por lo que tiene que pedir más préstamos con condiciones pues igual de estrictas, por lo que tiene que recortar, la gente se enfada y así pues sucesivamente creando pues un bucle de deuda y de una bola de intereses. Bueno, a pesar de esto, pues Grecia en cierta forma consigue reducir su déficit, pero el año 2010 finaliza con una 8ª huelga general, o sea, 8 huelgas generales en un año, es muchísimo. Y bueno, en 2011, si en 2010 hubo 8 huelgas generales, en 2011 va a haber 7 huelgas generales y en términos económicos pues va a seguir siendo mucho peor. 2011 empieza con privatizaciones que le imponen la Unión Europea y el FMI para garantizar la estabilidad. Los bonos griegos elevan su rentabilidad y llegan hasta un 13% en los tipos de interés. Estas tasas nunca se habían alcanzado desde la creación del euro. Y bueno, el Eurostat vuelve a revisar y dice que tiene más deuda pública de la que decía tener. Esto sigue bajando los tipos de interés y las expectativas de los inversores. Y ya hay rumores de que sea necesario un segundo rescate. El Reino Unido dice que no lo va a apoyar y ya se empieza a hablar del Grexit, que digo, sí, es Brexit, que sería como la salida de España, suena súper mal, pues Grexit también suena bastante mal. Sí, bueno, que nosotras sabemos que tenemos algún seguidor un poco fan del Brexit, ¿o no? Yo creo que sí. ¿Qué opináis vosotros? Yo lo creo también. A ver, hay gente que opina de todo. Yo solo voy a decir que no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco. Somos full internacionalistas, yo creo. Sí. Bueno, entonces el gobierno, después de estos rumores y tal, dice que para conseguir el siguiente rescate, para seguir consiguiendo los rescates, pues sigue aprobando medidas de austeridad, despidos de trabajadores públicos, aprueba también un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, en plan, medidas como muy impopulares. Y entonces esto lo va haciendo con el objetivo de acceder a tramos del primer rescate. ¿Esto de los tramos qué es? Pues claro, el primer rescate era de
110.000 millones de euros. El FMI y la Unión Europea no le sueltan a Grecia 110.000 millones de euros, así porque sí. Se los van dando como poquito a poquito. Entonces, la Troika iba a Atenas, revisaba sus cuentas y decía, bueno, has cumplido, te doy 800 millones. Es un poco un mecanismo para tener controlado a Grecia, ¿no? Entonces, nos situamos en 2011, un año también un poco, yo creo que es de los más revueltos. En 2011 lo que pasa es que después del verano, Papandreou va a Bruselas a negociar el segundo rescate y que tiene que ser luego aprobado en el Parlamento griego. El rescate no es muy bien recibido en Grecia, ya el año pasado hay muchas huelgas generales. Y en estos momentos pues hay mucha violencia, muchas protestas en las calles por las medidas impuestas. Y Papandreou pues traía otro plan de rescate que iba a seguir trayendo pues las mismas medidas que había tenido antes. Entonces incluso miembros de su partido pues estaban en contra. Pero Papandreou, para tener legitimación para poder poner este segundo rescate, ¿qué hace? Pues se le ocurre decir que va a hacer un referéndum para preguntarle a los griegos si quieren el rescate o no. Entonces, cuando Merkel y Sarkozy, que son los presidentes del gobierno que estaban en Francia y Alemania en ese momento, vieron que Papandreou pues se la quería liar un poco haciendo el referéndum, dijeron que no era un referéndum de si querían o no el rescate, que era un referéndum de si querían o no estar en la zona de euro, si querían o no pues el euro. Entonces, y luego también justo cuando Papandreou estaba yendo a Atenas, su número 2, que era Lucas Papadimos, le traiciona y dice también en una rueda de prensa que la eurozona no se va a poner en un referéndum. Entonces, a Papandreou ya le habían hecho el lío, le había hecho el lío la Unión Europea, le había hecho el lío su propio partido y dimite. Entonces, no hay elecciones por ahora, se queda el segundo de su partido, Lucas Papadimos, y hace un gobierno de coalición con 255 de 300 escaños. O sea, todo el pueblo griego se une para pues una muestra de unidad ante todos los recortes y tal que se le imponen. En 2011 se anuncian unas nuevas elecciones en abril y dicen en general que van a seguir cumpliendo las condiciones de austeridad que se le ponen. Ya pasamos a 2012. Entonces empieza 2012 y 2012 empieza con conversaciones con el FMI para negociar ya el segundo préstamo a Grecia. Entonces, ante estas negociaciones, la Troika le pide rebajar el salario mínimo a los 600 euros. Aunque parezca raro, en muchas de estas negociaciones el FMI lleva como el rol bueno, es decir, que no parecía tan malo como la de la Unión Europea, no tenía tantas exigencias, ¿no? Y decía, por ejemplo, que Grecia tiene que reducir su déficit, pero que los recortes tienen un límite, que tiene que haber tolerancia social y apoyo. Entonces, el FMI algunas veces también se representa esto muy bien en la película. Aparece como que son medio buenos en comparación con los alemanes, ¿no? Luego seguimos y el presidente del Eurogrupo, que en ese momento era Juncker, es que aquí hay un crossover de personajes porque nuestro querido Juncker en este momento estaba como presidente del Eurogrupo, luego se va a la comisión, pero es que dentro del Eurogrupo, pues por ejemplo, en España estaba Luis de Guindos, en Francia, en el Eurogrupo, estaba Macron, ¿no? Entonces aquí hay unos crossovers que son pues maravillosos. Pero porque eran los ministros de Economía, ¿no? Sí. Entonces Juncker le dice a Atenas, mira, oye, si Grecia no sigue, en plan, le da como una amenacita así sutil. Él le dice que no descarta que Grecia pues se vea abocada a la quiebra y a la insolvencia, ¿no? Aquí ya empiezan a darle golpes duros a Grecia. Entonces estas reuniones, que son muy duras, pues van a desembocar en la negociación de un segundo rescate. Esta vez sí, no como el que trajo Papandreou con el referéndum y tal. Entonces, en estas negociaciones, al final los griegos acaban aceptando in extremis las medidas de austeridad que Bruselas les exige, ¿no? Como el recorte de las pensiones y del salario mínimo. Y el 21 de febrero, tras 13 horas de intensas negociaciones, el Eurogrupo aprueba este segundo rescate para evitar la quiebra. Lo más importante de este segundo rescate es que se hace una quita de la deuda a los inversores privados de alrededor del 50%. Es decir, que directamente
no le pagan la deuda, o sea, la eliminan. Que, a ver, tampoco podemos decir que sea algo muy raro, porque los inversores sabían que esa deuda tenía un riesgo muy alto, entonces siempre había la posibilidad de que pasara esto. El 12 de marzo ya se aprueba políticamente este segundo rescate, es decir, que pasa por todos los parlamentos a nivel nacional y se le da a Grecia un paquete esta vez de 130.000 millones de euros. Justo un mes después, el 7 de abril, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice que puede que no sea suficiente con este segundo rescate y que Grecia vaya a necesitar un tercer rescate, justo después de darle el segundo rescate. Bueno, también hubo hubo un suceso aquí que fue como muy sonado, ¿no? Y es que un jubilado se suicidó a pocos metros del Parlamento de Grecia. El motivo era que estaba agobiado por la crisis y culpó al gobierno. Entonces, realmente es como una muestra de lo mal que estaba una parte de la sociedad en Grecia. El paro estaba creciendo a unos niveles increíbles y, claro, estas huelgas generales que se vienen sucediendo son por algo. Entonces, el primer ministro anuncia que se van a celebrar unas elecciones el próximo 6 de mayo. Estas elecciones, el 7 de mayo, son un fracaso, por así decirlo. El Parlamento acaba súper fragmentado y el primer partido que más intención de voto tiene un 18,8% de votos. El segundo partido fue Syriza y el tercer partido fue PASOK. Entonces, pues ninguno de los partidos pudieron llegar a un acuerdo y fracasaron todas las negociaciones para formar gobierno, a pesar de las fuertes presiones que tenían encima de toda Europa y del FMI. Se convocaron elecciones para el 17 de junio y en estas elecciones, el 17 de junio, formaron un gobierno de coalición los conservadores de Nueva Democracia, que son los que ganan estas elecciones, y forman un gobierno pro rescate con los socialistas de PASOK. Entonces, este gobierno de coalición va a presentarle un plan de reforma al Eurogrupo y la Troika lo rechaza, diciendo que esas medidas no son suficientes. Entonces ya la parte izquierda del gobierno pues se opone a seguir recortando los salarios y las pensiones. El gobierno de coalición sigue fracasando en intentar cerrar acuerdos con la Troika para desbloquear siguientes tramos de ayuda. El país se vuelve a paralizar en una huelga de 48 horas convocada contra los recortes y el 16 de noviembre de 2012 el Estado se salva in extremis de la suspensión de pagos al devolver una parte de la deuda, 5.000 millones, a los prestamistas internacionales. En estos momentos, el número de suicidios en Grecia había aumentado a un 37%, entre los años 2009 y 2011. También la tasa de paro la situamos a finales de 2012 en alrededor de un 27%, lo que también dificulta la recaudación de impuestos. 2013 y 2014 los voy a pasar más o menos rápido porque sigue gobernando este gobierno de coalición y podemos destacar algunos, se puede resumir en consideraciones del FMI como que Grecia está recorriendo un largo camino, que está haciendo esfuerzos, pero que tiene que seguir con las reformas estructurales para tener más confianza y relanzar el crecimiento. También, en 2013 pasa algo muy importante, que es que las huelgas generales llegan a cortar la transmisión de la televisión pública y de la radio, que llega a estar sin funcionar en plenas condiciones 2 años. O sea, imaginaros esto un desastre, imaginaros que llega a pasar que no hay televisión pública durante 2 años. Bueno, a raíz del desalojo de la sede principal de la televisión pública, Syriza presenta una moción de censura contra el gobierno de Grecia, pero esta no llega a tener los apoyos suficientes. En 2014 seguimos en lo mismo, hay deflación, revisión de déficit, huelgas, despidos, privatizaciones, revisión de tramos de deuda. Y a finales de 2014 se convocan unas nuevas elecciones presidencialistas, que no elecciones del Parlamento, sino para elegir al presidente de la República, las cuales el candidato del partido Nueva Democracia, que era el que estaba gobernando, pierde totalmente de una forma horrible, ¿no? Entonces, ante esto, pues ya se convocan elecciones generales en el Parlamento
y la eurozona dice que no se paran las negociaciones hasta que haya un nuevo gobierno. Y ahora, en 2015, es cuando empieza lo gordo, cuando empieza lo que todos conocemos, cuando sale Syriza, el populismo, las negociaciones, Varoufakis, pues un montón de movidotes con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ya Alexis Tsipras, el líder de Syriza, había dicho que a él prometía que si ganaban las elecciones aboliría el memorándum, que viene a ser las condiciones del rescate, el memorándum de austeridad, y pactado por el Ejecutivo con la Unión Europea y el FMI. El 25 de enero, la coalición de Syriza gana las elecciones y se queda a solo 2 escaños de tener la mayoría absoluta. La prioridad del gobierno de Syriza era negociar con la Troika pues una reconstrucción de la deuda y una modificación de las reformas que le exigían los acreedores. Al día siguiente, Syriza cierra un acuerdo con un partido nacionalista conservador, que esto puede parecer raro porque el gobierno de Syriza era una coalición de izquierda radical y se juntan con un partido nacionalista conservador. Pues bueno, parece raro, pero en verdad lo hacen porque pues los dos eran dos partidos que no querían un acuerdo con Europa. Y como solo necesitaban 2 escaños para la mayoría absoluta, pues tampoco había como mucho, había interés, pero bueno. Entonces Alexis Tsipras se convierte en primer ministro y designa su gobierno, que va a estar formado por 10 ministros, y van a ser Yanis Dragasakis, el autor del programa económico y viceprimer ministro, junto con Yanis Varoufakis, que asume el cargo de ministro de Finanzas, los que se van a encargar de negociar la reducción de la deuda con la Troika. Entonces Yanis Varoufakis empieza muy fuerte, empieza diciendo que asegura que el gobierno griego no reconoce a la Troika para tener negociaciones. Empieza haciendo reuniones bilaterales con diferentes ministros de finanzas y tal. Esto también se ve bastante bien en la película, como en las primeras reuniones siempre esquiva juntarse con Europa. Y ahora, las muy famosas conversaciones estas de tira y afloja que tenemos todos en la cabeza, en verdad son solo una pequeña parte de toda la crisis. Y estas reuniones consisten en reuniones del Eurogrupo en las que Yanis Varoufakis pide la ampliación de este segundo rescate. En estas conversaciones podemos destacar un momento que es el del ultimátum que el Eurogrupo le da a Grecia para que acepte las condiciones de una ampliación antes del 28 de febrero o la dejan sin respaldo financiero. O sea, un ultimátum o esto o nada. Entonces Alexis Tsipras está muy enfadado, advierte que su país no acepta ultimátum y asegura que lo que busca Atenas no es eso, ¿no? El 23 de febrero Atenas presenta a tiempo su lista de reformas, donde se compromete a reformar pues, los impuestos de renta o el IVA y controlar el gasto del gobierno. Esto que presenta Atenas es como un punto de partida, pero en verdad es como, bueno, entrego algo porque me lo piden, pero no es un acuerdo en sí. El presidente del Eurogrupo, que ya no es Juncker, ahora es Jeroen Dijsselbloem, que es neerlandés, ahora Juncker sí ha pasado a la comisión, dice que el acuerdo es posible y que compromete a Grecia a poner un proceso de reforma. Todo este tiempo Grecia hace algo que me flipa y que, bueno, esto no sale en la peli, pero es algo que a lo mejor demuestra un poco el nivel de desesperación al que habían llegado, ya que el 10 de marzo el Parlamento griego aprueba por unanimidad reclamarle a Alemania las reparaciones de guerra de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues tasan la reparación de víctimas, indemnizaciones por la destrucción de infraestructuras, préstamos al Tercer Reich, obras de arte expoliadas, y dicen que a Alemania les tienen que devolver 278.800 millones de euros, y dicen que Alemania le debería de pagar esto a Atenas por la ocupación nazi. Entonces Merkel hace jaja, ok, y los deja en visto. Y bueno, esto ya hace pues que Merkel y Hollande estaban ya nerviosos, tienen que seguir inyectando liquidez en los bancos griegos, y Varoufakis dice, sí, pues voy a bajar el IVA. Si antes estaba al 21, ahora lo voy a bajar al 18%. Claro, esto ya era como decir, bueno. Entonces hay acercamientos, pero no mucho. Tiene diferentes encuentros con Juncker y con Dijsselbloem. No sé si dice así, pero seguramente no. Más o menos se muestran optimistas, pero en verdad siguen en lo mismo. El gobierno no acepta una nueva bajada de pensiones y subida del IVA, no quieren imposiciones de Europa
Y los otros, pues Juncker le dice, mira, Juncker confirma la ruptura de negociaciones y acusa a Syriza de transgiversar sus propuestas. Y aquí, bueno, estas conversaciones del Eurogrupo que tiene Gianni Varoufakis están todas filtradas, por si os interesa, en Euroleaks, que se dice que fue el mismo Varoufakis el que los filtró. Y pues sí es verdad que hay algunos momentos pues bastante tensos, ¿no? Llegamos a otro punto culmen de esta crisis, que es cuando están al borde del impago y entonces Tsipras no le queda otra que convocar un referéndum con la pregunta: ¿acepta usted seguir en el euro bajo las condiciones firmadas por el gobierno griego y las instituciones europeas? Es un poco la misma pregunta que se iba a hacer en el primer referéndum. Entonces es como una pregunta al pueblo griego de si quería seguir con el rescate o no quería seguir con el rescate. En este momento, cuando Bruselas se enteró de que iba a haber referéndum, lo que hizo es que los ministros de finanzas de la eurozona decidieron no conceder a Grecia la prórroga del rescate por unas semanas, solicitada por Tsipras. Entonces, ¿qué pasó? Que cortan la financiación a los bancos griegos. Esto da lugar a un corralito. Un corralito pues viene a ser que se limita a sacar dinero de los bancos. Entonces, nosotros se supone que podemos disponer del dinero que tenemos en los bancos cuando queramos. Lo que pasa es que el dinero que nos pone en nuestra cuenta bancaria en verdad no existe en efectivo. Entonces, los bancos centrales solo guardan una pequeña parte, en el caso de Europa un 0,01% del efectivo. En esta situación de crisis, la gente tiende a querer retirar su ahorro para tener el dinero en forma física, para en cierta forma tener esa seguridad. Entonces, el dinero que tienen los bancos empieza a agotarse y se pone un corralito, que es una restricción que pone el gobierno de Grecia para que no se puedan sacar, en este caso, más de 60 euros al día. O sea, imaginaros el desastre que ha hecho esto en un país en economía, lo peor que se puede hacer, porque corta el consumo, corta las inversiones, corta todo. Y los griegos votaron en el referéndum dentro del corralito. Claro, Tsipras decía que esto era como que le hacía a los griegos tener muchas presiones, porque claro, estás como votando algo de lo que va a depender con la restricción de que están mal económicamente. Entonces, algunos periodistas, y se ve también mucho en un documental que se llama Deudocracia, que está bien, pero en resumen es un documental pues de griegos enfadados con la Unión Europea. Se ve bastante bien la asfixia que tenía el pueblo griego. A pesar de esto, en este referéndum gana el no. El pueblo griego dice que no quiere estas condiciones y gana el no con un 61,31%, que para ser un referéndum y en estas condiciones es bastante. ¿Qué pasa después de este referéndum? Pues no pasa nada. O sea, parece que este no es una excusa para rechazar las condiciones del Eurogrupo, pero en Europa no pasa nada. Les da igual que hayan dicho que no, entonces siguen con la financiación cortada de los bancos y el corralito se mantiene. Esta situación de corralito es horrible y hace que Gianni Varoufakis dimita para facilitar las negociaciones, y así Tsipras le presenta a los acreedores una propuesta respaldada por todos los partidos de Grecia, y Grecia pide de manera formal un rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que es el que ahora se habla que actúe como fondo ante esta crisis del coronavirus, ¿no?, por un periodo de otros 3 años. A cambio, Atenas ofrece poner en marcha desde principios de la próxima semana medidas relacionadas con la reforma fiscal y el sistema de pensiones. ¿Qué hemos visto aquí? Pues que hicieron el referéndum, votaron y no sirvió de nada. No pudieron hacer nada para cortar el corralito, siguieron en las mismas y Tsipras tuvo que echar marcha atrás y acabó pidiéndole un tercer rescate a la Unión Europea. Grecia empieza a hacer reformas para conseguir este tercer rescate. Por ejemplo, reduce las pensiones, aumenta el IVA al 23%, reduce el gasto militar y aumenta el impuesto de sociedades. El Parlamento griego aprueba el paquete de reformas, aunque algunos diputados de Syriza pues no votaron, se abstuvieron o votaron en contra, como fue el caso de Gianni Varoufakis. Y en cierta medida, pues Grecia devuelve mucho del dinero que debió, devuelve dinero e intereses al Banco Central y al FMI, y paga mucha de la deuda acumulada que tenía. Los bancos griegos reabren tras 3 semanas, pero siguen teniendo algunas restricciones. Ya en agosto de 2015, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen y aprueban el tercer rescate a Grecia, esta vez con un máximo de 86.000 millones de euros, durante 3 años también,
a cambio de que se apliquen más de 200 medidas entre ajustes y reformas. Alexis Tsipras, para que aprobar esta medida en su Parlamento, convoca elecciones en las que esta vez sí tiene mayoría absoluta, ¿no? Y aprueba el tercer rescate. Y así es como Grecia fue rescatado 3 veces. En 2018 se termina de pagar este rescate tras 9 años. Grecia paga casi más de 288.700 millones de euros en préstamos tras hacer medidas de austeridad sin precedentes. Pues podemos decir que en 2018 es cuando se termina esta crisis económica. Y bueno, como último, ya solo quería decir que en 2015, ya cuando se termina este tercer rescate, ¿no? Hace unas declaraciones el economista jefe del FMI, que no sé si lo sabéis, pero fue Oliver Blanchard, no sé si os suena de algo. Hombre, el Blanchard, nuestro amigo. Entonces este hombre pues era economista jefe del FMI y dijo que sí, que a lo mejor la Troika había hecho medidas demasiado austeras, pero en cierta forma lo justificó diciendo que si no se hubieran hecho estas medidas pues hubiera sido mucho peor, porque hubiera acabado en Grecia saliendo del euro, la moneda devaluándose muchísimo, mucho drama y muchas complicaciones. Entonces pues dijo que lo habían hecho mal, pero no era lo peor. Aquí es un resumen de los 3 rescates que ha tenido Grecia, de cómo lo han llevado, de los eventos políticos que sucedieron. Espero que más o menos lo hayáis podido entender, pero fue una movida bastante compleja, así que pues no sé si a lo mejor nos enfrentamos otra vez a una crisis así, posiblemente sí. A ver, yo creo que va a ser más gorda la crisis, o sea, va a ser infinitamente más grande, pero creo que se va a intentar gestionar mejor, creo, o quiero creer también. Hombre, Ya, yo opino lo mismo, la verdad. O sea, creo que va a ser una crisis más dura porque en este caso, por ejemplo, Estados Unidos lo veo bastante más jodido de lo que estuvo la crisis del 2008, pero que siento que hay más conciencia y como que estamos teniendo más tiempo para asumir qué se puede hacer y qué no. También el motivo no es el mismo, o sea, en esta crisis Claro. se produce de gran forma porque el gobierno anterior a Papandreou escondió una cantidad desorbitada de déficit. Entonces, de alguna forma le puedes echar la culpa un poco a Grecia de que se lo había buscado, entre muchas comillas, pero es que este virus es una situación completamente diferente, ¿no? De hecho, esto en la economía se llama cisne negro y es un evento que ocurre sin que nadie lo pueda predecir o esperar. Le denominamos así un montón de economistas, y creo que entre otros cisnes negros así que hayan ocurrido son tipo las crisis de petróleo o así, que es eso, pues cosas que no se pueden prever y que ocurren y que alteran totalmente la economía. Pero bueno, lo que está claro es que de la crisis se saldrá en algún momento, yo por lo menos estoy convencida, por mucho que cueste, pero que nos va a servir para desarrollar muchísimos sectores que no se habían desarrollado, tipo, no sé, la educación a distancia, todo lo que tiene que ver con tecnología, teletrabajo, etcétera, facilitar las gestiones en el banco, ese tipo de cosas, ¿no? Va como acelerar el avance tecnológico. Sí, que dentro de lo malo de que tiene una crisis siempre se aprende algo, ¿no? Es como, bueno, igual es un ejemplo un poco brusco, pero es igual que en las guerras, que por muy muy malas que sean las guerras, también de ellas se saca progreso tecnológico y científico. Marina, ¿algo que decir? Nada que aportar por el momento. Todo bien, gracias. Marina se lo piensa en su jamón. Bueno, pues yo creo que con el episodio de hoy hemos tenido suficiente, lo vamos a dejar aquí. Hoy no vamos a poner noticias porque si no sería demasiado largo y creo que la información ha sido ya suficiente. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, por @cafedelas4. Y nada, que os esperamos la semana que viene y que esperamos que vayamos progresando. ¿Ha cometido usted un crimen matemático? Pues lo asumo, pues lo arresto.